Muy bien, amados. En 1 Corintios 12 leemos a otro fe, emuná en hebreo, ¿verdad? O en griego pistis, por el mismo espíritu. Y a otro carismata, dones, dice en plural, de sanidades por el único espíritu. Hemos estado viendo la serie de los dones del espíritu. Ya cubrimos, ¿cuántos? Hemos cubierto 3, ¿verdad? Hemos cubierto palabra de sabiduría, palabra de conocimiento y profecía. Quise agrupar esos 3 porque están relacionados. Y ahora vamos a ver otros 2 que quizás también están relacionados. El don de fe. Esto es raro, que la fe sea un don espiritual. Pablo dice que a otro le es dada fe por el mismo espíritu. Ahora, cualquiera que lea esto dirá, espérame, pero si somos creyentes, todos tenemos fe, ¿verdad? No es que a unos les es dado fe y a otras no. Como Pablo habla de la fe siendo un don del espíritu, algo que es sobrenaturalmente dado a unos y a otros no. Bueno, es necesario que hagamos la diferenciación, ¿verdad? Vamos a seguir el día de hoy viendo esos dones, el don de fe y los dones de sanidades. Eso que ven ahí es el griego que aparece en 1 Corintios 12, 9, y dice harismata y amatón. Significa dones de sanidades. Ambas cosas están en plural. Si estuviera en singular, solo dijera harisma, que es un don, pero no. Carismata significa dones. Y hoy lo vamos a ver. Hoy vamos a ver la enseñanza bíblica sobre el don de fe y los dones de sanidades. Y vamos a, con la ayuda del Eterno, poner los fundamentos y luego vamos a ver cómo debe ejercitarse estos dones y hacer lo que Pablo dice, todo decentemente y con orden. Bien, vamos a ver el don de fe. El don de fe hay que ver lo que no es y hay que diferenciarlo de otras cosas que se llaman fe. Bien, la palabra que aparece en los lenguajes originales, en hebreo, ¿cómo se dice fe? Emuná. Y puede significar muchas cosas, demasiadas cosas. Emuná puede significar fidelidad, confianza, puede significar creencia, puede significar lealtad también. Y también la palabra en griego. ¿Cómo se dice en griego la palabra fe? Pistis. Y es exactamente igual que emuná, curiosamente. Tanto en hebreo como en griego, la palabra tiene una gran gama de significados. Por ejemplo, vean conmigo Gálatas Romanos 3, donde Pablo utiliza la palabra pistis. Romanos 3, 3. Y cuando lo tengan me dicen amén. Sí. Amén. Bien, Pablo está hablando y tratando de resolver o exponer por qué es que algunos judíos o la mayoría de ellos no han aceptado el mensaje de la buena nueva y a Yeshua. Y dice, ¿y qué si algunos se negaron a creer? Dice Pablo. ¿La incredulidad de ellos anulará acaso la fidelidad de Dios? ¿Vieron eso? Bien. Esa palabra, fidelidad de Dios, en griego es pistis. Ahora, ahí no se ha traducido como fe. Muy bien. ¿Cómo se ha traducido la palabra pistis ahí? Yeah. Pistin ton theou, dice en griego. Pistin ton theou. Esta es una de las ocasiones donde la palabra pistis no significa fe. Fe en el sentido de creencia, ¿verdad? ¿Puede significar pistis y emuná creencia? Claro que sí. Saadia Gaón, el gran líder judío del siglo X, hizo un libro que se llama Emunot Bedeot. Fascinante. Creo yo, la más grande obra filosófica hecha por un judío, superior muchísimo a la obra de Maimónides. Superior. Maimónides, de hecho, consideraba a Saadia Gaón como uno de sus... y lo era. Emunot Bedeot se traduce como el libro de las doctrinas y creencias. O sea, la palabra emuná en hebreo también puede significar creencia. Pero más que eso,
también significa lealtad. Por ejemplo, cuando Flavio Josefo y el libro de Macabeos narran cómo alguien le juró lealtad a un rey, a que no adivinan cuál es la palabra en griego que utilizan, pistis. Entonces, para describir la lealtad que se le daba a un rey, se utiliza la palabra pistis. Y creo que Pablo utiliza adrede esa palabra aquí también, porque ¿acaso nosotros no debemos también lealtad a un rey? Claro que sí. De hecho, hay un libro muy bueno que se llama Salvación solamente por lealtad, jugando un poco con la reforma solo fide, ¿verdad? Los reformadores decían que la fe era solo, la salvación era solo gracia, solo fe, sola escritura, solo Christus, solo Dei Gloria. Y, en efecto, la salvación es solo por fe. Pero la fe que salva incluye fidelidad e incluye lealtad. La disposición, el anhelo de ser santo, el anhelo de ser leal. Por eso Yeshua dijo en uno de los versos más claros de todos los evangelios, en Lucas capítulo 6, verso, si mal no recuerdo, 46, un verso de esos claritos, de esos que nadie puede decir, hay veces que yo leo cosas en la Biblia que yo no sé qué significan. Yo veo en Daniel y los números y las 70 semanas y los 7 cuernos. Bueno, hay cosas en la Biblia que en efecto se requiere más estudio entender, pero un buen número de cosas no. Este es un verso sencillo. ¿Alguien puede leer Lucas 6:46? Está igual en todas las traducciones que yo he leído. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Pocos versos son tan claros como ese verso, ¿verdad? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Si alguien de verdad, si Yeshua es el Señor, el amo, el maestro, el rey, a un rey se le debe ¿qué? Lealtad, obediencia, ¿verdad? Entonces fe se utiliza en la Biblia como la fe que salva. Miren lo que dice ahí, debemos de diferenciar entre fe salvífica. Efesios 2:8 dice, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, ¿verdad? Y esto no es de vosotros, sino es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, ¿verdad? Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su gran misericordia. Ahora, la fe salvífica es la fe la confianza que uno deposita en el Eterno y en su Hijo Yeshua, y por medio de la cual somos justificados y garantizados una parte del mundo venidero. Ahora, hay otra fe que es la fe continua o santificadora. Es la fe del día a día, ¿verdad? La fe, cuando nacimos de nuevo, se le llama fe salvífica, y la fe del día a día es la fe que santifica, o nuestra confianza continua en Dios. Pablo dice de esta fe, Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas vive el Mesías en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo ¿qué? En la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Todo lo que vivo hoy, día a día, mañana, el lunes que vaya a trabajar, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, confiando en Él, para su gloria, para la gloria de Hashem y su Mesías. Entonces, la Biblia algunas veces habla de la fe en ese sentido. Otras veces la fe es un fruto del Espíritu. En Gálatas 5, vean conmigo, ahí dice que uno de los frutos del Espíritu es pistis. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Y luego, y aquí la versión textual lo ha traducido muy bien, porque así es como se debería de traducir aquí. ¿Cómo lo ha traducido la Reina Valera? No lo ha traducido muy bien. La versión textual está mejor. Miren cómo dice Gálatas 5:22. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. ¿Y qué dice después la versión textual? Fidelidad. Muy bien. ¿Cuál es un fruto del Espíritu Santo? Ser fiel.
Aquí está bien que la palabra pistis se haya traducido en la versión textual como fidelidad. En inglés es bien bonito, también en latín. En inglés, ¿cómo se dice fe? Faith. ¿Y cómo se dice fidelidad? Faithfulness. Bien bonito. Si uno divide la palabra fidelidad en inglés, está dos palabras, faith, fe, fullness. Fullness significa plenitud. O sea, cuando la fe se lleva a la vida diaria en su plenitud, se manifiesta en fidelidad. De hecho, la misma palabra fidelidad, ¿cuál es la raíz de esa palabra? La raíz de fidelidad es la raíz latina fide. ¿Qué significa la palabra fide en latín? Fe. Así que fe y fidelidad están así, son inseparables. La persona que de verdad cree en el Eterno se manifiesta. Como dice Jacobo, muéstrame tu fe por tus obras. La fe es invisible, pero las obras se pueden ver. Ahora, el don de fe es otra cosa. Aquí en 1 Corintios capítulo 12 vemos fe como un don. A esa fe se le puede llamar fe sobrenatural. Sam Storms, en su libro muy bueno, de hecho, Understanding Spiritual Gifts, le llama fe carismática en el sentido de que es una fe sobrenatural, que es un don especial de Dios. No es una fe común. ¿Qué es el don de fe? Bueno, el don de fe es una confianza sobrenatural que una persona recibe para ciertas ocasiones. Miren, por ejemplo, cómo lo define D.A. Carson. Él lo ha definido muy bien. ¿Qué es el don de fe? Él dice, en la página 48 de su libro Showing the Spirit, sin embargo, esta fe especial, el don espiritual de fe, capacita a un creyente para confiar que Dios llevará a cabo ciertas cosas para las que él o ella no tiene ninguna promesa divina registrada en la Escritura, o algún estado de las cosas basado en la misma estructura del Evangelio. En otras palabras, el don de fe es una fe más allá de lo normal. Todos los creyentes tienen fe, si no, no serían creyentes, ¿verdad? El creyente cree, ¿verdad? Obvio, pero el que recibe el don de fe, recibe una fe mayor, sobrenatural. Ahora, hay diferencia de opinión entre los eruditos si este es un don permanente o es un don que la persona recibe en ciertas circunstancias. O sea, que puede recibirla en este momento y luego ya no. Eso es probable. Miren, por ejemplo, Sam Storm dice, en otras palabras, el don espiritual de fe es probablemente no algo que un creyente experimenta de forma continua, sino que es concedida en esas ocasiones especiales donde un grado extraordinario de confianza en la actividad de Dios es requerida. Un hombre que yo creo que tenía este don es el gran George Mueller. ¿Quién fue George Mueller? Fue un hombre que leyó 200 veces la Biblia entera. Él es George Mueller. Llegó a los 80 y no sé cuántos años y le hicieron la pregunta que si tuviera unos años más, ¿qué haría? Y él dijo, volvería a leer la Biblia otra vez, porque hay tanto que aprender. 200 veces entera, de tapa a tapa. Era un hombre sinceramente asombroso. Dirigía un orfanato para niños, obviamente huérfanos, y tenía que vivir solo de fe. Él tenía una fe sobrenatural, una fe que no es normal en un creyente. Otro candidato para ese tipo de fe de pronto sería el Marcos Espasiano. Si yo alguna vez he visto una persona con una fe sobrenatural, es él. Sencillamente increíble. Yo a la par decía, me acuerdo cuando vino aquí, ¿se acuerdan? Año 2018. Y empezó a hablar. Yo me fui para mi casa diciendo, si para ser creyente se necesita la fe de ese hombre, ya mismo me voy al infierno. Yo. Porque el nivel de fe de él, vamos, imagínense la fe que se requiere para agarrar una ¿cómo se llaman eso? ¿Cómo se llaman lo que vino? Estoy con la vida es bella, el carro tanque, pero la casa rodante, ¿verdad? Tenían una casa rodante. Y un día el hermano Marcos lee en Hechos e iban por todas partes predicando el evangelio. Y ese golpe, ese verso lo golpea.
y el Eterno habla su vida y le han llamado de cumplir exactamente lo que dice Hechos. E iban por todas partes predicando el evangelio. Y él dice que le ha dado y él es un evangelista nato. De repente llega a una cafetería, habla con alguien, a la media hora el hombre está entregándole su vida a Dios. Increíble. Y le dice a su congregación allá en Tandil, Argentina, creo que se llama Tandil, creo. Y les dice, voy a hacer un viaje, voy a agarrar de Argentina hasta México en la casa rodante. Y hubo un hermano que le dijo, pero Marcos, ¿y ya hiciste la cuenta de cuánto dinero necesitas para gasolina? Esa fue la primera pregunta que le hice. Marcos, ¿ya hiciste? ¿Te vas a ir de Argentina a México? Iban a pasar, creo que fueron a Chile, obviamente a Argentina. Luego, si mal no recuerdo los otros países, pero estoy seguro que fueron a Brasil, estuvieron en Bolivia. Ellos iban a lugares, queridos hermanos, donde no había ni iglesia católica. ¿Se puede imaginar? Ni iglesia católica había ahí. Lugares donde como él nos decía, donde los pibes, donde los pibitos andan desnudos. Y fueron a Bolivia, Ecuador, Colombia. De Colombia pasaron a Panamá, luego Costa Rica, Nicaragua, Honduras, vinieron aquí. Luego en Guatemala llegaron a México. Ahora, ¿tenían dinero ellos para hacer ese viaje? Ni un 5 tenían. No tenían nada. Y un hermano le dijo, pero Marcos, pero en acento argentino debió haber sido, pero Marcos, ¿y vos ya hiciste la cuenta? Le debe haber dicho, ¿de cuánto? Qué pésimo acento argentino tengo, pero yo quisiera tener el acento. Si hay dos acentos si a mí me pidieran la opinión de qué idioma se tendría que hablar en todo el mundo, sería italianos, sin duda alguna, el idioma más bonito del mundo. Y el acento más bonito para hablar español debe ser el colombiano o el argentino. Son los dos acentos más bonitos. Perdón los mexicanos, perdón los salvadoreños, perdón todos los demás. Pero bueno, el hermano Marcos, y de hecho el acento argentino es debido a que la mayoría de ellos son descendientes de italianos. Si usted, allá me da risa, la prima de Nancy, ha creado a sus niñas allá y les ha enseñado a hablar español. Pero como hablan italiano también, nunca jamás las niñas de Carolina, la prima de Nancy, nunca han hablado con un argentino, jamás. Pero allá aprendieron italiano, en el kinder y todo. Cuando hablan español, adivinen cómo hablan. Puro argentino habla. Hicieron un video y la segunda niña de Carol le dice, y ese bebé, así habla la niña, cuando habla en español, y ese bebé es agresivo, muerde el bebé, así habla la niña. Yo le digo, mira, me parece que de ahí surgió porque los italianos hablan como eso. Pero bueno, el hermano Marcos le dicen, y ya hiciste la cuenta, Marcos, de cuánto dinero necesitas para llegar a México. Y el hermano Marcos, ni quiero hacer esa cuenta, le dice. No sé, yo solo sé que el Eterno me va a proveer. Eso para mí es una fe especial. ¿Quién se aventura? Usted se aventurará en eso. Desde Argentina a México. Se vinieron para acá, fueron y les pasó de todo en el camino. Llegaron a Colombia y lo más curioso es que en el país que iban, la gente cuando les decía, vamos a ir a no sé dónde, la gente del país le decía, no vayan ahí, los van a matar, le decía. Cuando iban a pasar a Perú, los van a matar ahí en Perú. Cuando iban a pasar a Bolivia, no vayan a Bolivia, ahí los van a matar. Cuando iban a Colombia, no, adivinen qué les dijeron los hondureños cuando iban a venir aquí a El Salvador. A El Salvador, no. Recuerden que era 2018. Me acuerdo yo cuando el hermano nos cuenta que habían ido a Colombia y andaban en la casa rodante y de repente vieron un lugar que se veía bien bonito para dormir. Parquearon la casa rodante. A las horas llega un soldado y le toca la puerta así. Y le dice, ¿qué hacen ustedes aquí? ¿Quiénes son ustedes? Y él les dice que son predicadores de Argentina y les dice, ¿pero qué están haciendo aquí? Miren, a no sé cuántos kilómetros de aquí está un campamento de la FARC. ¿Qué hacen aquí? Le dice. Y bueno, nosotros no sabíamos. No, miren, no.
yo sé que ustedes son extranjeros, ¿no? Vamos a hacer algo, duérmanse y los vamos a cuidar nosotros. Y los hermanos, está la casa rodante, y los soldados colombianos les hicieron un círculo y se quedaron toda la noche así, con los fusiles, hermano. Él nos decía, esa noche dormimos rodeados de ángeles y de soldados, dice el hermano. Dormimos bien con su esposa Daniela. Aquí tuvimos nosotros una pequeña probadita de la confianza en Dios que tiene ese hombre. Yo les he contado cómo el carro se les quedó 7 veces. Mi mamá vio eso. Los testigos que somos mi mamá, Nancy, Daniela y yo. 7 veces se les quedó el carro. O 8 veces, qué sé yo. Desde que salimos de comer, allá en Merliot, hasta acá, la bomba de la gasolina le había entrado un poco de basura porque en Bolivia le habían echado gasolina que tenía sedimento, estaba como sucia, y se le quedaba el carro al hermano. ¿Dónde se le quedó? En lugares bien lindos para que se le quede un carro. Se le quedó la primera vez que se le quedó fue en el Boulevard del Ejército. Oigan, ¿dónde se le fue a quedar? Para arriba. Y yo, no puede ser, se le quedó aquí. El hermano, yo les he contado, yo hubiera querido grabar eso. Yo hubiera querido tener una grabadora. El hermano, le digo, ¿qué pasó, hermano? Vi que te parqueaste, me venía siguiendo. Sí, se ve, me decía que el tanque quizás anda sucio, pero él venía y le bombeaba algo así, le hacía algo con la mano, yo no sé. Pero no te preocupes, yo vengo y le bombeo algo y ya está. Ya nos ponemos en camino. Y yo lo veía desde el retrovisor y él se bajaba con una sonrisa, y así, y al rato arrancaba la cosa. Me venía siguiendo. La segunda vez que se le quedó el carro fue en el túnel de Ilopango. Ahí se le quedó el carro. ¿Dónde se le va a quedar el carro? Y yo, no puede ser, en el túnel se le quedó. Y yo me parqueo, hermano, ¿qué pasó? Sí, se me quedó otra vez, pero no te preocupes, ya ahorita le hago algo. Y yo lo veía, y los carros pasaban, y yo, Dios mío, ¿qué le va a pasar? Y él se bajaba, le decía, ya volví. De ahí se le quedó por Apulo, donde había una señal ¿se acuerdan? Donde había una pintura de esas que adornaban nuestro país antes, con una garra así estaba, en Apulo. ¿Cómo se llama esa colonia? Ni sé cómo se llama. ¿Cómo se llamará esa colonia? Ahí se le quedó al hermano. Y me dice mi mamá, ay no, ¿dónde se le quedó el carro? Me dice. Y nosotros orando. Entonces 2018. Estaba peligrosísimo. Y yo lo veo y se baja tranquilo. De ahí avanzamos. Se le quedó después en San Martín. Y luego, para terminar, la 6ª vez que se le quedó el carro fue en San Pedro Perulapán. 6:45 de la noche, oscuro en una curva. Ahí sí me asmí. Ahí yo sí me preocupa. Yo dije, Dios mío. ¿Se acuerdan de San Pedro Perulapán? Este es el pueblo donde ametrallaban buses. ¿Se acuerdan? San Pedro Perulapán era el municipio más peligroso del país. Se le quedó ahí, enfrente. Y mi mamá estaba ahí, uy, no, hombre, y se le quedó el carro en la curva. Yo dije, ¿y si viene una rastra ahorita? ¿Y qué hacíamos nosotros? ¿Qué hacíamos? Orábamos. Con Nancy y con mi mamá oramos, Padre, que le encienda el carro. Él, fresco como lechuga, se bajaba al cielo. De ahí se le quedó por última vez en Michapa y por fin vinimos. El hermano, todos los que estaban aquí, ¿cuántos estuvieron aquí la primera noche que ellos vinieron? Levanten la mano, ¿quiénes fueron los que estuvieron? Estuvo ahí, muy bien. ¿Se acuerdan que el hermano lo parqué ahí? Y bueno, creo que le cocinaron unas pupusas y todo. Cuando trataron de arrancar ese carro, ya no arrancó. Le revisan la bomba de gasolina y ya estaba, yo no sé, se había quebrado o qué. Se quiebra, se quema, estaba quemada. Ahora dígame usted, ¿cuál es la probabilidad que esa bomba se quemó exactamente ahí? No se quemó allá, no se quemó en San Pedro Perulapán,
no se quemó en el Boulevard del Ejército. No sé. Yo lo vi, eso no me lo contó nadie. Y cuando yo hablé con los hermanos de los otros hermanos, me contaban todo, cómo el Eterno respaldaba a este hombre. Y, queridos hermanos, sin un peso, llegaron hasta Michoacán, hermanos, predicando las buenas nuevas. Y yo digo si hay un ejemplo del don de fe, creo yo, si el don de fe es continuo, seguramente el hermano Marcos es una de estas personas que tiene. Ahora, para una persona que tiene el don de fe, él no se explica cómo otra gente no pueda tener la fe que ellos tienen. Lo ven así como que, pero ¿y por qué? Aquí no hablaba él, hermano. Él decía, ¿y por qué? ¿Por qué hacen tal cosa? No nos decía a nosotros, sino en general. Pero y uno dice, ¿cómo puede tener la fe ese hombre? ¿Cómo puede tener la fe? Y ese es un don. Ahora, esto no es excusa para que alguien diga, bueno, yo no tengo el don de fe, por eso soy incrédulo. No, no puede ser. Yo soy escéptico. A mí no se me ha concedido el don de fe. No. Todos somos responsables y de manera indirecta podemos hacer que nuestra fe crezca, ¿verdad? Se acuerdan, en 1 Corintios 10 habla de que la fe puede crecer, la fe no es estática. Hemos leído 2 Corintios, capítulo 10, verso 14, o 15, perdón. Alguien que lo lea, por favor, 2 Corintios 10, 15. No nos gloriamos sin medida en que vamos con ellos, pero esperamos que según crezca vuestra fe, nuestro campo de acción se agrandará entre vosotros. Gracias. Según que crezca vuestra fe. O sea que la fe puede crecer. Yo cuando me convertí tenía del 0 al 100, ¿cuánto creía yo que Dios contestaba la oración? No sé, 52, 60% de confianza. Era mi fe teórica. Pero empecé a orar y el Eterno empezó a contestarme cosas específicas. Entonces, entre más mi oración era específica y mi caminar con el Eterno, mi confianza iba creciendo cada vez más. Fe no es cuestión de 0 o 100. O no crees o sí crees sin ninguna duda. No, no es así. Y la fe crece. También dice 2 Tesalonicenses capítulo 1 que la fe y el amor que hay en un hijo de Dios pueden crecer. 2 Tesalonicenses 1:3. Esto yo lo he dicho varias veces, pero es bueno aprender estos versículos. Estamos obligados, hermanos, a dar siempre gracias a Dios por vosotros, porque es justo, pues vuestra fe crece abundantemente y el amor mutuo de cada uno de todos vosotros abunda. Vuestra fe, ¿qué dice? Crece abundantemente. Y la fe se estimula. Y vimos en una serie en el pasado cómo hacer crecer la fe. Una de ellas era oración, la otra es exponerte a testimonios de personas creíbles, no de charlatanes, sino testimonio de personas íntegras, creíbles, porque eso alimenta la fe. Y leer la Biblia y varias otras cosas que no voy a repetir. Entonces el don de fe es un don sobrenatural, para lo cual la persona no tiene una garantía en la Biblia, pero le es dada una fe que el Eterno le da sobrenaturalmente para equiparlo y confiar algo que si no tuviera ese don sería una locura, porque no tiene garantía, no tiene una promesa específica de la Biblia para eso. Por ejemplo, creo yo, el hermano Marcos tuvo este tipo de fe cuando, siendo asmático, decidió botar todas sus medicinas. ¿Se acuerdan que nos digo? Él vino y era un asmático que se ponía morado, se daba un gran poco de esprachazos de salbutamol y todo eso. Y él dice que un día leyó toda la Biblia y todas las promesas de sanidad y le vino una confianza sobrenatural que el Eterno lo iba a sanar. Ahora, ¿hay garantía de que el Eterno lo iba a sanar? No. Puede ser que el Eterno lo sanara o no. En ningún lugar de la Biblia dice que Dios va a sanar a todo el mundo a este lado de la eternidad. Ningún lugar. Sí dice la Biblia que hay sanidades, pero no que todos serán sanados en este mundo. Todos seremos sanados de
en última instancia en el mundo venidero. Pero no todos serán sanados en este mundo. El profeta Eliseo murió ¿de qué? De una enfermedad. Pablo dice, yo dejé enfermo a Trófimo en Mileto. ¿Creen ustedes que Pablo oró por Trófimo, por su amigo? Obvio que oró. ¿Creen ustedes que Pablo oró por Timoteo y sus múltiples enfermedades del estómago? Obvio que oró. ¿Se sanó Timoteo? No. Entonces Pablo, ¿qué le dice? Toma un poco de vino. Epafrodito, dice Pablo, que estuvo a punto de morir, pero que Dios al final tuvo misericordia de él. ¿Creen ustedes que Pablo oró por Epafrodito? Obvio, pero no se sanó. Ahora, el hermano Marcos, de la nada le viene una fe sobrenatural que él se va a salvar, que él se va a sanar. ¿Y qué hace la noche? Una cosa irresponsable. Agarró toditas las medicinas, dice, y las tiró a la basura. Y ese día, esa noche, tuvo el peor ataque de asma que ha tenido él. Estaba así, dice que se tiró en el templo, dice. Pasó toda la noche con un gran ataque de asma. Y venían ataques y ataques y ataques de asma, y él seguía confesando que él estaba sanado. Hasta que un día, ¡boom!, tuvo el último ataque de asma y se sanó por completo. No volvió más nunca a la enfermedad. Eso para mí es fe sobrenatural, don de fe. Lo peor que pudiera hacer alguien es oír eso y decir, yo voy a hacer exactamente lo mismo que hizo el hermano Marcos. Yo hoy voy a llegar a la casa y voy a tirar todas las pastillas. No. No. Es más, el hermano Marcos siempre que va, siempre dice, yo esto no lo recomiendo a nadie. Dice él. El del disclaimer. No lo recomiendo a nadie. ¿Por qué? Porque ¿qué tal si Dios le dio el don de fe sobrenatural a él para creer que sería sanado? Porque él lo iba a sanar a él, pero no te iba a sanar a ti sobrenaturalmente. Entonces no puede ser temerario. Ahora, el don de fe es así. A una persona le parecería una locura, pero si una persona tiene este don, generalmente se va a ver manifestado en los resultados. ¿Verdad? El hermano se sanó. George Mueller vivía de fe. ¿Y saben qué? ¿Cómo sabemos que era el don de fe genuino? Porque luego el Eterno lo respaldaba. ¿Saben que un día George Mueller, lo vamos a ver más adelante, no tenía absolutamente nada que darle de comer a 300 niños? Imagínense eso. Ustedes ponen un orfanato. ¿Creen que Dios los mandó? ¿Creen que Dios los llamó a ser el padre de los huérfanos? Tienen 300 criaturas que tienen la mala costumbre de comer 3 veces al día. Y se levantaron hoy con hambre. ¿Qué tiene George Mueller? Nada. ¿Saben qué hizo George Mueller? George Mueller se levantó, vio que no había nada, reunió a los niños y empezaron a dar gracias a Dios por la comida que les había dado. No tenían nada. Nada. Y él los condujo en oración con una fe, dándole gracias a Dios que Él ya proveyó nuestra comida. No les voy a decir cómo terminó por el momento, pero vamos a ver un poco más de lo que dice Sam Storms. Aquellos que testifican haber recibido este don hablan a menudo de una ola dinámica, pero en última instancia inexplicable de seguridad en sus corazones, que Dios no únicamente puede hacer algo poderoso en una situación particularmente retadora, sino que lo hará. O sea, estas personas llegan a tener una fe absolutamente de que esto va a pasar. Y el Eterno al final respalda y se ve que esto era algo completamente que venía de Él por cómo se manifiesta y resulta. Ahora, ¿qué no es el don de fe? Dice Sam Storms. El don de fe no es el caso de un creyente forzándose a creer lo que en realidad no cree. Jesús no nos estaba diciendo que cuando las dudas comienzan a merodear, deberíamos poner nuestras manos en nuestros oídos y decir estas dudas una y otra vez, no te escucho, no te escucho. Eso no es el don de fe. No es fingir que creo algo que no creo. Eso no es el don de fe. No es pretender que
que yo tengo una confianza que no tengo. Eso no es el don de fe. El don de fe es genuinamente una fe sobrenatural donde una persona cree con todo su corazón que algo va a pasar así. No lo finge, no es que le hace, ¿cómo diríamos? Se forza a decir algo que en realidad no cree. Por ejemplo, supongan que ahorita yo les diría que crean que hay un elefante rosado que vuela sobre sus cabezas. Ustedes no pudieran creer eso aunque quisieran. Ahora, supongan que yo les digo, les voy a dar $1,000 si creen eso. Saco los $1,000 así. Supongan que alguien me dijera, yo, hermano. Yo le doy los $1,000 y yo le digo, ¿de verdad usted cree, hermano, que hay un elefante rosado que vuela sobre su cabeza? Supongan que esa persona me dijera, sí, hermano, yo creo con todo mi corazón. Les pregunto, ¿en serio esa persona cree eso? No. Ahora, supongan que esa persona aprieta los dientes y dice, sí, yo lo creo. ¿En serio cree eso? No, no lo cree. Está pretendiendo para que le dé los $1,000, ¿sí o no? Eso es lo que está haciendo. Entonces, eso no es el don de fe. El don de fe es genuinamente una confianza sobrenatural dada a una persona para la cual no tiene una garantía absoluta de que eso va a pasar. Jack Deere nos cuenta lo que pasó con George Mueller. En una historia que se repite con frecuencia, George Mueller dio gracias por el desayuno una mañana mientras 300 niños estaban sentados a la mesa, aunque no había nada de comer en la casa. Al terminar de orar, un panadero llamó a la puerta, con suficiente pan fresco para alimentar a todos. Un lechero que se le había arruinado el carro les dio abundante leche fresca porque su carro se había averiado frente al orfanato. O sea, Hashem puede usar incluso el carro de un lechero que se avería para darle de comer a 300. Ahora, estas historias no eran raras en la vida de George Mueller. Los que vivían con él testifican del grado de fe que tenía este hombre. Ahora, lo cual es lógico. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y este era el hombre que más, yo no sé si en toda la historia, más veces leyó la Biblia entera, 200 veces. Entonces, el don de fe es una confianza sobrenatural que recibe una persona. No es algo que se forza. No es algo que uno dice, creo. No, no es así. Es una confianza sobrenatural. Ahora, como digo, no debemos de agarrar esto como excusa para no querer que nuestra fe crezca y hacer todo lo posible para, mediante la ayuda del Espíritu Santo y nosotros abriéndonos al accionar del Espíritu del Eterno en nosotros, que nuestra fe crezca. Pero no debe de ser una excusa, ¿verdad? Muy bien. Eso, no hay mucho que hablar sobre el don de fe. Es eso. Es una confianza sobrenatural dada a un individuo en un momento específico. Sam Storms pregunta, ¿podría ser esto la oración de fe de la cual habla el apóstol Jacobo cuando dice, pongan las manos sobre los enfermos y la oración de fe los sanará? Puede ser. Puede ser que una fe sobrenatural le es dada a una persona en el momento que se lanza a poner las manos sobre los enfermos. Hay muchas personas que testifican haber recibido eso. Muy bien. Lo siguiente en la lista es dones de sanidades. La primera cosa que tenemos que ver es qué no es el don de sanidad. Lo primero que hay que ver es lo que está en rojo. El don de sanidad no existe. Hay gente que piensa que si alguien... Yo pensaba eso antes. Cuando yo leí en la Biblia que habían hermanos que recibían don de sanidad y yo no sabía que eso estaba en plural en griego, yo pensaba que el don de sanidad era una capacidad sobrenatural que Dios le daba a alguien para sanar todas las enfermedades de todos los enfermos a la hora que quisiera. ¿Alguna vez han pensado ustedes eso? Yo sí. Por años pensé eso. Bueno, decía yo, el don de sanidad tiene que ser algo de sumamente responsabilidad, porque hay que tener el discernimiento de a quién quiere sanar el Eterno y a quién no, decía yo. Entonces,
el don de sanidad debe de ser algo increíble. Ahora, yo decía, nadie tiene este don de sanidad ya, porque yo nunca he visto una persona que si ora por 100 enfermos, los 100 enfermos se sanan. Nunca he visto esto, decía yo. Entonces, nadie debe de tener hoy el don de sanidad. Y en efecto, nadie tiene el don de sanidad, entre comillas, porque el don de sanidad no existe. Lo que existe es dones de sanidades. Eso existe. No el don de sanidad. Eso que ven ahí en griego, ya les dije, dice charismata y amatom. Significa dones de sanidades. Bien. Sam Storms dice algo, lo resume muy bien en su libro. Dice, evidentemente Pablo no se imaginaba a un individuo dotado de un don de sanidad para todas las enfermedades en toda ocasión. Su lenguaje en plural sugiere, ya sea muchos diferentes dones de poderes de sanidad, cada uno apropiado o efectivo para una enfermedad relacionada, o que cada ocurrencia de sanidad constituye un don distinto en sí mismo. ¿Qué es lo que quiere decir Sansón? Sam Storms dice lo siguiente. El griego de 1 Corintios 12 no es en singular. No dice el don de sanidad. Dice dones de sanidades. Ahora, ¿qué significa el plural? Puede significar varias cosas. Por ejemplo, puede ser que una persona le sea dada la gracia del Espíritu de ser más efectivo que el promedio de creyentes para orar y que la gente se sane por una enfermedad en particular. Y esto hay muchas personas que lo reportan. Hay personas que son particularmente efectivas de que cuando ellos oran por una persona con un terrible dolor de espalda, las personas se sanan. Otras personas son más efectivas para otro tipo de enfermedades. John Whipper, por ejemplo, era una persona que cuando oraba experimentó muchas sanidades de personas ciegas. Ahora, si alguien sabe de medicina, sabe que sanar a un ciego es sumamente, bueno, es algo completamente imposible si no es un milagro. Entonces, ¿quién tiene un don de sanidad? Vamos a empezar por eso. La Biblia habla de que como discípulos, todos nosotros, todos los que estamos aquí, si alguien ha nacido de nuevo y tiene el Espíritu, todos somos candidatos a orar por un enfermo y que el Eterno lo sane a través de nosotros. Todos nosotros. Todos nosotros. Hay un caso fascinante que yo lo vi y se está en un Medical Journal, o sea, en una revista científica de medicina, de una mujer que a los 13 años fue diagnosticada con degeneración macular, si mal no recuerdo se llama, degeneración macular. Tiene todos los exámenes de sus ojos, como las mediciones, y pasó durante años ciega. Hay abundantes fotos de ella con su bastón en donde ella vivía, si mal no recuerdo es en Nebraska. Un día, ella después se casó con un pastor de una congregación, tuvo una hija, pasó décadas ciega. ¿Tiene cura la degeneración macular? No, no hay cura. Una vez le da, está ciego, se acabó. Usted no va a ver por el resto de su vida. Ella no es que veía algo, ella no veía nada en absoluto. Si ustedes quieren ver el caso, está en un documental muy bonito que se llama Send Proof. Manda pruebas. El caso es tan increíble porque hay documentación médica antes y después de la sanidad. Lo hemos visto con algunos hermanos. La hermana es un amor, la señora. Y ella cuenta cómo fue. En una noche, su esposo viene y ora a Dios. Ahora, hay algo muy importante aquí. Ellos no eran parte de una iglesia carismática. Ellos eran parte de una iglesia que creía que Dios ya no sanaba hoy, que ya no hacía milagros. Eso es lo increíble de esto. No eran parte de una iglesia carismática, pentecostal, nada. Su esposo era un bautista que creía que todos los dones habían cesado.
Pero en un día, curioso, el hermano tiene un deseo de orar por ella. Y viene él y empieza a orar: Dios, tú eres un Dios poderoso. Tú puedes sanar a mi esposa si lo quieres. Y viene él y clamando a Dios le dice: Dios, sana a mi esposa, sánala. En el nombre de tu hijo, sánala. Fue una oración cortita. La hermana súbitamente abre los ojos y puede ver. Y le dice, yo no me acuerdo cuál es el nombre del esposo. Le dice en inglés: honey, I can see. Puedo ver, me dice. Y el esposo que había orado, imagínense, esto es bien cómico. El esposo que había orado no podía creer que estaba sana y le dice: ¿qué? ¿Puedes ver? Sí, puedo ver. Y viene y le da un letrero con unas grandes letrotas. Y le dice: ¿puedes ver esto? ¿Puedes decirme lo que él dice aquí? Ella, recuerden, no nació siendo ciega. Ella puede leer, obviamente. Ella quedó ciega a los 13 años. Y le dice: honey, I can do better than that. Le dice: cariño, puedo leer todavía más. Y le dice: pásame un libro. Y le empieza a leer todo. Y por primera vez ella ve una foto de una niña pegada en su casa. De una niña con unos cachetotes grandes y rosados. Y por primera vez ella puede ver a su hija. Y empieza a llorar. El milagro está tan bien documentado porque hay décadas de exámenes previos y después. Una doctora lo sacó en un medical journal, donde está, yo vi la revista científica, son 35 páginas, y cualquiera puede entrar y ver los exámenes, los análisis de la retina. Ahora, le preguntan a varios oculistas expertos en el documental: ¿se puede sanar la degeneración macular? No. Ahora le dice: pero ahora, hay algunas veces en los cánceres que puede haber una remisión. ¿Se da eso en la degeneración macular? No. ¿Hay algún reporte de una persona siendo sanada randomly? Ninguno. O sea, este es un milagro documentado hasta el día de hoy. Entonces, ahora, este pastor, antes de eso, ¿había puesto sus manos sobre alguien y había recibido sanidad de alguien? Nadie, cero. Entonces, todos los que estamos aquí somos candidatos a que el Eterno pueda usarnos para sanar a una persona. Todos. Ahora, el pastor no oró con mucha fe tampoco. Él dice claramente que no es que tenía una fe así bárbara cuando oró por su esposa. Ahora, Yeshua dijo que si hay una fe como un granito de mostaza, es suficiente eso. Ahora, ¿quiénes son los que tienen un don de sanidad? Son aquellas personas que a la hora de orar por los enfermos son más efectivas que el creyente promedio. Lo mismo con el don de evangelismo. Una persona, cualquiera de nosotros puede ser usada para ganar a la fe a alguien. Pero el evangelista, ¿qué es? Es una persona que lo hace con mayor efectividad. Por eso, dice Sam Storm, ellos se imaginan a una persona con el don de sanidad, entre comillas, como alguien capaz de sanar todas las enfermedades en cualquier momento cuando quiera. Una persona con el don de enseñanza puede enseñar en un abrir y cerrar de ojos. También es así con dones como hacer misericordia y servicio, solo para mencionar dos. Ahora dice, estos son dones que están en nuestra posesión y bajo nuestro control. Este es el más grave error cuando se quiere entender el don espiritual de sanidad. En otras palabras, los dones de sanidad no están bajo control del que los tiene. Eso es muy importante. El don de enseñanza está bajo el control de la persona que lo tiene. Puede enseñar cuando quiera. Está bajo su control. También el don de diácono o el don de hacer misericordia que menciona Pablo en Romanos 12. Son dones que están bajo el control de la persona. El don de sanidad no. Ahora, hagamos un examen. ¿Creen ustedes que Pablo tenía don de sanidad? Claro, ¿verdad? Eso es obvio.
una persona que va a Listra y ve a un paralítico y le dice, levántate derecho sobre sus pies, es una persona que tenía don de sanidad. De hecho, los Gálatas dicen que Pablo le dice a los Gálatas y a los Corintios, las señales de un apóstol fueron hechos entre ustedes con milagros, portentos y señales. Pablo les recuerda que cuando estaba entre ellos hubieron milagros y todo. Ahora, vamos a ver estos casos de Pablo no pudiendo sanar a alguien. Vean conmigo, por ejemplo, el famoso verso de 2 Timoteo, capítulo 4, 2 Timoteo 4:20. ¿Alguien que lo lea, por favor? Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo desde en Mileto enfermo. Alguien podría pensar, ¿qué me importa a mí esto? ¿Por qué está esto en la Biblia? ¿Por qué Pablo tiene que invertir tiempo en la Biblia para decirme que Erasto se quedó en Corinto? Bueno, yo creo que hay un gran tesoro en este verso. A Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. Pablo no dice que Trófimo se quedó enfermo por falta de fe, no. ¿Pablo oró por Trófimo? Seguramente. ¿Se sanó Trófimo? No. Ya vimos el caso de Timoteo. Ahora vemos el caso de Epafrodito. Filipenses capítulo 2, 2:25. Ahora, al final, Hashem sanó a Epafrodito, pero no al inicio. O sea, la primera vez que los hermanos oraron por él, él no se sanó. Entonces, el don de sanidad no es alguien que la gente que lo tiene va por el mundo, vaciando hospitales, ¿verdad? Que vaya, tráigame a todos los que tienen insuficiencia y ya, todo el mundo. No, así. Filipenses 2:25. Sin embargo, consideré necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador, compañero de milicia y vuestro enviado, ministrador de mi necesidad, puesto que estaba anhelándolos a todos vosotros y afligido porque oísteis que había enfermado. Y ciertamente estuvo enfermo a las puertas de la muerte. Ahora, esta fue una enfermedad larga de más de un día, obviamente. Y Pablo estaba ahí. Obviamente Pablo oró por él, pero no se sanó, por lo menos no al inicio. Y dice, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para no tener tristeza sobre tristeza. O sea, este es un caso de una persona, Pablo oró por él, no se sanó, en lugar de sanarse se agravó. Pero al final, después de un tiempo, el Eterno, que dice, tuvo misericordia de él. Ahora, hay algunos hermanos que son cesacionistas, que creen que el don del Espíritu y los dones más milagrosos ya pasaron, y ellos leen estos pasajes más o menos así. Ya ven, Pablo antes, cuando tenía el don de sanidad, podía sanar, pero como Dios, cuando se acercaba a la muerte de los apóstoles, él cesó los dones milagrosos. Por eso el mismo apóstol que antes pudo sanar, ya no pudo sanar a Trófimo, ya no pudo sanar a Epafrodito, ya no pudo sanar a Timoteo. Ahí está, prueba de que el don de sanidad empezaba a ser quitado. ¿Cuál es el problema? Que el mismo hombre que cuando oró por Trófimo, oró por Timoteo, oró por Epafrodito, no pudo sanarlos, es el mismo hombre que hizo esto en Hechos 27. No en Hechos 1, no en Hechos 10, en Hechos 27. Ya al final de su vida pasó esto. Hechos 27. Hechos 27, 28:8, perdón. ¿Alguien que lo lea, por favor? Entendió que el padre de Publio yacía en Tamaniterma de Piero y de Cimitería. Y entrando Pablo al verlo, después de orar, le impuso las manos y lo sanó. Había un hombre llamado el padre de Publio, enfermo gravemente de fiebre y disentería. Pablo llega, ora por él y se sana. El mismo Pablo que no pudo sanar a Trófimo, que no pudo sanar a Epafrodito, que no pudo sanar a Timoteo. Ahora la cosa se pone mejor. Lean, alguien más que lea el siguiente verso, el verso 9. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. Este es uno de esos casos, no es muy común esto. En los evangelios y en Hechos, algunas veces hay enfermos que lleguen y todos son sanados. Ahí dice, todos se sanaron.
Y de eso algún lector principiante en la Biblia lee eso y dice, ya ven, aquí está escrito que todos se sanan. Eso quiere decir que Dios siempre va a sanar a todos. Wrong. No. Hay otras veces en los evangelios donde Yeshua ora por las personas y dice esto, y muchos eran sanados. Ahora, si yo les digo que muchos eran sanados, ¿qué significa eso? Que otros no, ¿verdad? Ahora, vayan al caso de el paralítico de Betesda. ¿Cuánto sanó Yeshua en esa ocasión? 1. ¿Pudo haber sanado a todos los? Pudo haber sanado. Pero fue la voluntad de Dios en esa ocasión y Yeshua supo la voluntad del Padre sanar a una sola persona. Ahora, miren qué curioso. Pablo ora por Timoteo. ¿Lo sana Dios de su estómago? No. Pablo tiene que ofrecerle medicamento para aliviar las molestias. Ahora, Pablo llega a una isla. Hay un señor que está mal del estómago, igual que Timoteo. Pablo pone la mano sobre él, se sana. Uno podría decir, ¿por qué? No sabemos. Es la voluntad de Dios sanar a uno, sino a otro. ¿Por qué? No sabemos. We don't know. Mis caminos, dice el profeta Isaías, no son tus caminos. Así es. Hay personas, Jack Deere, por ejemplo. Jack Deere una vez oró por una persona que tenía un aneurisma. ¿Se puede imaginar? Una persona que tiene un aneurisma cerebral, su cerebro es una bomba de tiempo. Esa cosa puede morir en cualquier momento. A la hermana la iban a operar urgentemente. Y Jack Deere había empezado a creer que los dones del Espíritu estaban vigentes. Y un día, no en una iglesia, sino en un grupo de oración, la hermana dijo eso y oraron por él. Jack puso su mano sobre él y oró. A la semana siguiente que le iban a operar y le iban a hacer el último chequeo, el cirujano le dijo, tu aneurisma ha desaparecido por completo. Yo no puedo explicar cómo pasa eso. Los aneurismas no son como el cáncer que entran en remisión. No. O sea, esa cosa una vez se da, a menos de que haya cirugía, no se sana por sí mismo. Ahora, ese mismo hombre, Jack Deere, oró por otras personas y no fueron sanadas. Entonces, hay que desarraigar de nosotros la idea de que el don de sanidad garantiza que todo el mundo va a ser sanado. No lo es así. Y es bueno saber eso. Y no es que los otros no es que una persona se sanó porque esa persona tenía fe y la otra no tenía fe. Esa es otra mentira terrible. Algunos la predican sin querer hacer daño, yo lo sé. No quieren hacer daño. Quieren, como digamos, exhortar a que las personas tengan fe, pero terminan haciendo daño. Porque obviamente, si supongan que yo soy una persona que estoy en una silla de ruedas y me cuentan que una persona que está en una silla de ruedas fue sanada. Muy bien. Y me dicen que si yo no me sano es por mi falta de fe. Si después de orar por mí y no me sano, ¿cómo me siento yo ahora? Me siento peor que antes. Porque no solamente estoy enfermo, ahora soy culpable de mi propia enfermedad. Y es terrible eso. No se debe de decir eso. Porque no es cierto. El paralítico de Betesda tenía fe para ser sanado. Nada de fe tenía. Yeshua le dijo, ¿quieres ser sano? Y el hombre le dijo, sí, Señor, di una palabra y seré sano. Dijo eso el paralítico de Betesda. ¿A qué hora se puso los jueces? Ay, Señor, ¿y yo cómo voy a ser sano? Si cuando se empieza a mover el agua, el estanque, siempre llega alguien y no puedo. Se sacó toda la queja del hombre. Y Yeshua le dijo, levántate, toma tu lecho y vete. Y andó. No tenía mucha fe, que digamos. En otras ocasiones sí. ¿Estoy diciendo yo que la fe no es importante? No. ¿Cuántas veces en la Biblia Yeshua dijo a alguien, o conforme a tu fe te sea hecho? Varias veces. Han subrayado. Cuando vuelvan a leer los evangelios, subrayen cada vez que Yeshua dice, conforme a tu fe te sea hecho. ¿Se acuerdan de la mujer sirofenicia? Va y le dice, pero aún los perrillos comemos de las migajas que caen. Y Yeshua le dice,
mujer, grande es tu fe. Ve. Es más, es muy bonito. Leámoslo. Marcos capítulo. Me gusta cómo lo dice Marcos, más que Mateo. Creo que es Marcos capítulo 7, si mal no recuerdo. No, sí, 7, 24. 24, perdón, 7, 28. Lo vamos a leer desde el 28. Vamos a leernos. Y dice, pero ella respondiendo dijo, Señor, también los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Miren lo que le dice Yeshua. Y le dijo, por esta respuesta, anda, el demonio ha salido de tu hijo. Yo tengo subrayado en mi Biblia 3 palabras. Miren, aquí se los muestro. Por esta respuesta. ¿Cuán importante es cómo respondemos? Si uno dice, me acuerdo para el COVID, ya vino el COVID, ya nos vamos a morir todos. Dios le ha dado un gran poder en su lengua. Proverbios dice, la vida y la muerte están en el poder de la lengua, en poder de la lengua. Quien la ama comerá de su fruto. No hay que confesar. Ahora, esto tampoco es confesión positiva, de que yo digo, $1 millón, $1 millón, $1 millón, y ya, como dice la gente, que en Facebook dice, tened cuidado, en lo que más pensás, lo atraes. De verdad, $1 millón, $1 millón, $1 millón. No es así tampoco. No es la herejía de la confesión positiva. Dios le ha dado. Lo que pasa es que cuando uno confiesa algo, uno de manera bien tangible está poniéndose de acuerdo, está alineándose, ya sea con la fe y con Dios y el reino, o con el reino de las tinieblas. Si uno dice, yo así soy y así me voy a morir. Dice, yo soy así y no puedo cambiar. Ya estoy así. Los italianos lo dicen de manera bien enfática. Sono fatto così, dicen ellos. Soy así, fui hecho, de fábrica, dicen. Sono fatto così. Soy hecho así. ¡No! La Biblia dice aquí, todas las cosas son hechas nuevas. No tengo que decir, yo así soy, no puedo cambiar. No, yo soy bravo, soy iracundo. Cuando me enojo, digo a tirar plato, así soy yo. No diga eso. Ya Trump está mal y va a venir la recesión. Trump está mal, Trump está horriblemente mal. Este gobierno es uno de los peores. Trump está absolutamente desquiciado últimamente. Ahora, ¿es probable que venga una recesión? Bien probable. Por sus medidas absurdas económicas de poner aranceles a Canadá y a la Unión Europea, la bolsa se ha desplomado más de 7 veces en el último mes. ¿Va a venir una recesión? Muy probable. Ahora, supongan que dijera, ya viene la recesión, hoy nos vamos a morir de hambre. No. Yo tengo que decir lo que dice Habacuc, dice, aunque con todo esto que dice Habacuc, aunque la vid no dé su fruto, las higueras no den esto, ¿cómo dice? Que no haya ganado, con todo esto, dice, yo me gozaré en el eterno. Y uno tiene que tener cuidado. Yo subrayo esto, lo que Yeshua le dijo a Samuel, por esta respuesta. ¿Qué significa esto? O sea que si la mujer hubiera dado otra respuesta, ¿qué hubiera pasado? No sabemos. Yeshua le dice, por esta respuesta, ve. O sea, la niña se sanó por lo que salió de la lengua de la mamá. Por esta respuesta. No hay que confesar enfermedad. Me encantó cuando el doctor Getriel una vez me dijo, se siente mal, y me dijo, sí, estoy luchando contra una gripe. Él no se permite ni siquiera decir, tengo gripe. Fíjense qué curioso. Estoy luchando contra una gripe. Es muy bueno eso. Estoy luchando contra esto. Estoy luchando o estoy pasando un momento duro porque estoy desempleado, pero confío en Dios. Tampoco significa negar la realidad. Fe no es negar la realidad. Hay gente que dice, no, yo no estoy enfermo. Y está enfermo. Eso no es fe. Josué y Caleb no negaron la realidad. No dijeron, no, gigantes. No, hombre, no eran gigantes. Así eran, chiquitos. Eran. El amorreo, el cananeo, chiquitos eran así. Chiquitos.
Josué no negó la realidad. No dijo los gigantes no existen. Dijo, es cierto, allá hay gigantes, pero el Eterno los entregará en nuestra mano. Esa es la voz de la fe. La fe no niega la realidad. Simplemente comprende que la realidad incluye a Dios. La realidad no, Dios no es fantasía. Dios está en la realidad. La realidad de las cosas incluye a un Dios todopoderoso que me ama y está aquí para hacer que todas las cosas ayuden a bien. Entonces, eso es fe. Ahora, vemos que muchas veces la Biblia dice, conforme a tu fe te sea hecho. Pero eso no quiere decir que la gente que no se sana no tenga fe. Esa es una inferencia ilícita. No puedo sacar de 7, 8 versos bíblicos que dice, conforme a tu fe te sea hecho, para decir que los que no se sanaron no tenían fe. Es más, veo varios casos en la Biblia donde la gente no tenía fe y se sanó. Yeshua dijo eso. Han habido varias sanidades de personas que han orado por ellas y ellas no tenían fe. Y aún así Dios los sanó. ¿Qué me dice de eso? Además, yo he visto casos donde hay 2 personas enfermas. La mejor persona no se sana y se muere. Y la persona que era un tipo, pero malo, oran por él y se sana. ¿Cómo pasa eso? Uno podría decir, bueno, que Dios le dio más días a uno para arrepentirse. Quizás, ¿verdad? Puede ser. Pero puede ser, tantas cosas pueden ser. Dios maneja tantas variables. Ahora, ¿cuál es nuestra parte? Nuestra parte no es ser el sabelotodo de Dios y andar viendo, ¿y este por qué no se sanó? ¿Será que le falta fe? Y no. Dios no te ha llamado a eso. Los seres humanos algunas veces podemos ser tan viles que convertimos el sufrimiento de otros en ¿cómo se llama? Convertimos el sufrimiento de otros en una especie de caso de estudio. Los apóstoles ven un ciego en nacimiento y dicen, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que fíjense qué termos. Y Yeshua le dice, algo que debería de quedar claro de todos los así llamados, entre comillas, sanadores modernos, ni este pecó ni sus padres. ¿Quién había un pecado sumamente malo para la ceguera de ese hombre? No. ¿Era sin pecado el ciego? Obviamente no, tenía pecado, pero pecado como todos los otros. No era un pecador fuera de serie para tener una enfermedad fuera de serie, ¿no? ¿Significa eso que no hay enfermedades que puedan venir por un pecado? No, claro que sí. La Biblia dice, oren por los enfermos. La oración de fe sanará al enfermo. Y si hubiera cometido pecado para tener esa enfermedad, sus pecados le son perdonados. Noten el gran y sí, ¿verdad? Y si hubiera cometido. O sea que significa que algunas enfermedades son consecuencia directa de un pecado de la persona que esté enferma, pero otras enfermedades no son consecuencia directa. Todo esto es necesario entenderlo bien para que el Eterno pueda usarnos efectivamente y pueda usar a muchos de ustedes para orar por las personas y ser medios de la sanidad de Dios. Miren lo que dice Jack Deere, por ejemplo. Dice, he formado parte de la comunidad de sanidad de la iglesia durante más de 30 años. He observado que algunas personas tienen el don de sanar cosas específicas. Por ejemplo, a alguien le es dado el don de ser más efectivo para la sanidad de cánceres o de problemas de la cabeza o de articulaciones y otros no. Algunas son excelentes orando por problemas de huesos y articulaciones. La ceguera es una de las cosas por las que más intimida orar, pero John Wimber vio a muchas personas ciegas ser sanadas. Los Baker son muy efectivos a la hora de orar por personas sordas. ¿Saben que hay en Mozambique los Baker son una pareja? No recuerdo su nombre, pero el apellido es Baker. Y son personas que yo los he oído predicar, yo digo, hay algunas cosas que no me parecen, pero bueno, bendito sea el Eterno.
que no se requiere la teología perfecta para que Él nos use. Y ellos sin teología perfecta, pero se fueron a Mozambique. ¿Cuántos están dispuestos a irse a esas maravillosas condiciones de vida allá en Mozambique? Fueron a Mozambique, con pobreza horrible, y empezaron a orar. Y se dio un fenómeno. El Eterno empezó a sanar gente con sordera. Eso. No necesariamente otro tipo de enfermedad, gente con sordera. No uno, no 8, decenas de personas. Gente que había sido sorda desde la infancia, otros que estaban medio ciegos. Esto llamó la atención de Candy Gunter Brown y de varios médicos, quienes les propusieron a los Baker ir a testear con aparato médico a ver si era verdad las sanidades. Los Baker le dijeron, claro que vengan los médicos. No hay problema. Ella dice, Dios levanta a los médicos para que puedan ser parte del testimonio de su gloria. Que vengan los médicos. Fueron los médicos a Mozambique. Y empezaron a ver cuando los Baker ponían manos sobre aquí. Hacían mediciones de los decibeles y todas las mediciones que hacen los que ven los oídos. Llevaron todos los aparatos, antes y después. Y publicaron sus resultados. Está también en un medical journal. Candy Gunter Brown, la erudita de la Universidad de Indiana, hizo un libro, de hecho. Un alto porcentaje, alto, yo no me acuerdo cuánto era, 70-80%, que le hicieron mediciones antes y después, experimentaron una gran mejora de su capacidad auditiva. Algunos se sanaban por completo. O sea, había gente que podía oír hasta que le hicieran después de orar. Otros, digamos, la capacidad de experimentar los decibeles les mejoraba un 50%. Todavía tenían un poquito de sordera, pero mejorar 50% era mucho, ¿verdad? Otro 70%, otro 80%. Muy poca gente no experimentaba ninguna y fueron medidos antes y después. Si usted me pregunta, ¿y por qué Dios escogió a uno sanar? ¿No podía Dios hacer el milagro completo? ¿Por qué a uno lo sanó del todo y otro 50%? Mi respuesta, como dirían, I don't know. I don't know. I don't know. Yo no soy Dios, ni soy llamado a ser el sabelotodo de Dios. Ahora, si alguien mejoró un 50%, yo estoy alegre. ¿No es tan alegre usted? Yo sí. Ya es una mejor. Quisiera yo que Dios sanara a todos. Yo quisiera. Pero yo no tengo omnisciencia. Yo no tengo... yo no lo sé todo. Dios lo sabe. Dios sabe por qué elige sanar a uno, si no. ¿Por qué Dios elige que algunas veces hayan incrédulos que viven muy bonita vida y creyentes que no? Podemos medio tener una pequeña respuesta. Supongo que mañana, cada vez que una persona se convierte, al nomás entrar en la fe y oran por ellos, se sanan. Y supongan que todos los incrédulos viven vidas terribles y les va mal. Solo a los incrédulos les da cáncer. A ningún creyente le da cáncer. Solo a los creyentes les da insuficiencia renal. A ningún creyente le da. ¿Qué empezaría a pasar? ¿La gente se convirtiera por convicción o por conveniencia? Por conveniencia, obvio. Supongo que yo soy un escéptico y veo que todos los creyentes se sanan, así, ipso facto. Es más, gente que se convierte, a la semana tiene trabajos ganando mucho más que los incrédulos. ¿Hubiera gente convirtiéndose? Claro que sí. Pero lo harían por amor a Dios o por lo que puedan sacar de Dios. ¿Por lo que puedan sacar de Dios? Y quizás por eso Dios permite que muchas veces hayan creyentes que experimenten largas enfermedades. Yaldir un día oró por una hermana, se llamaba Coco, una mujer increíble, de las mujeres más espirituales. El cáncer
ella había sido sanada, había logrado vencer al cáncer, con medicamento y todo. Pasaron años, y un día el cáncer decidió volver. La gente le dijo a Jack Deere, ya sabemos para qué Dios te trajo aquí, Jack. Era para sanar definitivamente a Coco. Jack oró como nunca había orado por alguien. Y ella no sanaba, empeoraba. Un día, un grupo de alabanza llegó y Coco estaba prácticamente en sus últimos días. Y llegaron a cantar y oraban por ello. Jack volvió a orar por ello. Dice él que tenía una gran fe, que ella iba a ser sanada. Y en ese momento, cuando ella casi no podía hablar, casi no podía moverse, Coco experimentó una fuerza sobrenatural para sentarse en su cama y mover los brazos, haciéndole eso. Alabando a Dios. Sumamente aquejada de cáncer. A los días murió. Jack Deere dice en su libro, ¿qué es más sobrenatural? ¿El cuerpo que se sana o el corazón que alaba a Dios en medio del sufrimiento? Yo no sé, dice, pero yo quiero tener ese corazón. Pasen The Chosen. ¿Quién es el discípulo que llega donde Yeshua y le dice, ¿por qué no me has sanado? Es Little James, ¿verdad? Jacobo el menor. Jacobo el menor llega en la serie de Chosen y le dice, yo he visto todas estas sanidades que has hecho. ¿Por qué no me has sanado a mí si soy parte de los 12? Y yo no les voy a espolear lo que le dice Yeshua en ese episodio, pero es absolutamente increíble. Una de las escenas más preciosas que he visto en la serie. Así es. Dios decide sanar a unos y no a otros. Yo no sé por qué. Puedo entender un poquito, pero no todo. Ahora, la buena noticia es que en efecto Dios sana a muchas personas. Y eso es lo que nos tiene que motivar a orar unos por otros. ¿Sana a Dios a la primera oración? Algunas veces sí. Otras veces no. Otras veces se requiere mucho. ¿Se acuerdan del caso de Susan, la judía atea que llegó a una de las iglesias de John Wimber y que por 4 lunes estuvieron orando por ello? Tenía un cáncer que se había extendido, si mal no recuerdo, no me acuerdo cuántos lugares, eran 28 lugares, no me acuerdo. Estaba extendido en todo su cuerpo. Oraron 4 lunes por ella. A pesar de ser atea, no quería ir a una iglesia. Alguien le dijo, ¿y qué perdés? Y decidió ir. Oraron el primer lunes, nada. Oraron el segundo lunes, nada. Tercer lunes, nada. Al cuarto lunes, un grupo de hermanos, 5 hermanos, oraron por ella. Ella empezó a sentir un fuego que salía de ella. Le hicieron scans de todo su cuerpo. El cáncer se había ido de todo su cuerpo. El doctor no podía explicar. Hasta el día de hoy, Susan Singram es una judía mesiánica en California. Miren este otro hombre, se los presento para los que no lo conocen. Él es Bruce Van Nara. Este de aquí. Bruce. ¿Qué pasó con Bruce? Bruce estaba un día en Wisconsin atendiendo un camión. Estaba arreglando un camión y lastimosamente el gato o el jack que estaba levantando el camión se volcó. El camión le cayó encima, así, ocasionando un dolor insuperable para él. Le preguntan a Bruce, ¿cuánto te dolió del 1 al 10? 1000, dice él. Él empieza a ver su cuerpo y empieza a flotar hacia arriba. Y empieza a ver su cuerpo. Y siente una sensación de total paz cuando está flotando. Así. De repente, una persona que está ahí empieza a llorar y empieza a decir, Dios, no te lo lleves. Y él ve todo eso. ¿Sí? Y de repente ve, y al segundo después, ¡boom!,
está otra vez en su cuerpo, con un dolor como no tiene ni idea. Bruce lo llevan al hospital en Wisconsin y le hacen todos los exámenes, le hacen una cirugía horrible y se revela lo que pasó. Los doctores le tuvieron que retirar la mayor parte de su intestino delgado. Solo le dejaron 116 centímetros. El ilión, así se llama, de su intestino delgado solo quedó con 25 centímetros. ¿Cuánto tiene normalmente el ilión? 350 centímetros. Solo le quedaron 25 centímetros. O sea, le tuvieron que retirar la mayor parte de su intestino delgado. En pocas semanas, Bruce pasó de pesar 180 libras a 125. Literalmente él se estaba conduciendo a la muerte un paso a la vez. Hay fotos de él donde él va adelgazando. Él es creyente. Su familia ora por él. Y nada pasa. Un día, hay un hombre en New York. Se levanta a las 5 de la mañana y tiene un impulso. La voz no es una voz audible, es una voz en su mente que le dice, toma un avión a Wisconsin y ve a orar por Bruce. Pasa una vez. El hombre, que es un creyente, dice, no, esto, yo no, lo ignora. El segundo día, vuelve a levantarse a la misma hora. Y otra vez la voz viene a él y le dice, toma un avión a Wisconsin y ve a orar por Bruce. El hombre de Dios va, toma un avión y va a orar por el tal Bruce. Cuando llega, los doctores no lo quieren dejar pasar a este desconocido y le informan que Bruce se está muriendo y no hay nada que puedan hacer. Para que tengan una idea, el intestino en un adulto solo crece a lo ancho, no puede crecer a lo largo. Imposible. No se puede. En un niño sí, pero en un adulto no. Este hombre viene y siendo fiel al impulso que había recibido, va y le dice, hola, ¿cómo estás, Bruce? No me conoces, pero yo supe de ti y tuve un fuerte impulso de venir a orar por ti. Bruce dice, bueno, ¿qué más da? Ya ha orado tanta gente por mí. Daño no me hace, ¿verdad? Que ore uno más. Ahora, viene el hombre y ora por él. Y empieza a orar y le dice, Padre, te pido. De repente el hombre pide algo imposible. Estando como en una especie de oración apasionada, el hombre dice, en el nombre de Jesús, que este intestino crezca, dice él. Una barbaridad orar eso. En ese momento Bruce empieza a sentir una corriente eléctrica en su abdomen y él describe cómo sintió una sensación como serpenteante en su abdomen, así, dado vuelta. Y se siente bien. Hay en el excelente documental Same Proof, Elijah Stevens muestra todas las pruebas que le hicieron a él antes. Está el rayo X o el MRI scan, algo así. Son pruebas especializadas del intestino, pero son radiografías. Antes. Luego los médicos lo prueban y le hacen un examen después. Y hoy en día está la prueba antes y después del pulso. ¿Saben qué pasó? En efecto, el intestino de él creció. Eso es médicamente imposible. No se puede hacer eso. Yo vi la entrevista que le hacen a uno de los médicos de Bruce y le preguntan, ¿alguna vez usted ha sido testigo de algo así? Nunca. El intestino no crece. ¿Cómo puede explicarlo? Yo no tengo una explicación para lo que le pasó. Bruce sacó varios libros después de eso y hoy se ha dedicado a servir al Eterno con su familia, una maravillosa familia. Sacó un libro que se llama Salvado por Ángeles y una vida milagrosa. Ahora, la historia maravillosa no acaba ahí. Un día, otro niño
nació con una terrible enfermedad que se llama gastroparesis, o gastroparesis, algo así, me acuerdo. Pero puedo buscarlo, cómo se llama. Gastroparesis es un trastorno estomacal en el cual el estómago sufre una parálisis que incrementa demasiado el tiempo que tarda en vaciar su contenido. Este es otro caso que se hizo en un medical journal. El niño, desde chiquito, tienen fotos de él bebé, con los dos tubitos aquí. Y él a cada rato tenía que andarlo vaciando porque su estómago tiene como parálisis. Así creció. ¿Y cuánta gente había orado por el niño? Infinidad de gente. Infinidad de... Un día, un hombre llegó y le dijo a la hermana, yo fui sanado por Dios y desde el día que fui sanado, he puesto mis manos por enfermos y Dios me ha utilizado para sanarlos. ¿Me permitirías orar por tu niño? La mamá dijo, dale. ¿Cuántas veces habían orado por él? Infinidad de veces. El hombre oró por el pequeño. El caso de él, de hecho, salió en Fox News por la cantidad de documentación médica que hay. Estamos hablando de que hay, pero decenas de exámenes, fotos. La pediatra de él, que lo ha visto de toda la vida, tiene todo el archivo médico de este niño. Chris es su nombre. Este hombre vino a orar por Chris y fue sanado en el instante. Después se comió una comida que estaba prohibida para él. Hizo la digestión total. ¿Han habido casos de gastroparesis que se curen a sí mismos? Cero. Milagro. ¿Quién fue el hombre que oró por él? Bruce Banara. Fue este hombre que Dios había sanado de... que un milagro increíble. Que crees que el intestino es algo... Ahora, Dios, desde ese día que experimentó ese milagro, ha usado a Bruce para orar por otros y recibir sanidad. Si ustedes quieren saber más de eso, hay un excelente documental que yo tengo, se llama Semproof, lo he visto como 4 veces. ¿Lo han visto? ¿Quiénes han visto de los hermanos de aquí? ¿Quién ha visto ese documental? ¿Lo has visto tú? Contigo lo hemos visto. ¿Tú lo has visto? Sí, muy bien. Nosotros 4 lo hemos visto. Es increíble. Y así es el don de sanidad o los dones de sanidad. Dios usando a personas a través de los cuales sana a otros. Sam Storm dice en resumen, dones de sanidad son ocasionales y sujetos a los propósitos soberanos de Dios. Nadie, ni siquiera Pablo, pudo sanar siempre todas las enfermedades. Y él dice algo muy bonito, la sanidad no es el pago de una deuda. Dios no nos debe ser sanados. No merecemos sanidad. Creo que deberíamos tener fe para sanidad, pero hay una vasta diferencia entre fe en la misericordia divina y presunción basada en un supuesto derecho. Las personas a veces confunden orar con expectativa con orar con presunción y arrogancia. Es cierto. Hay una gran diferencia, ¿verdad? ¿Debemos de orar esperando que Dios nos va a contestar? Sí. ¿Debemos orar con expectación? Sí. ¿Debemos orar con arrogancia diciendo que Dios nos va a hacer esto porque Él nos debe eso? No. Y bueno, eso es más o menos, en resumen, los dones de sanidades. No hay un don de sanidad, hay dones de sanidades. La gente que los recibe son personas que son más efectivas a la hora de orar por los enfermos que otros. Ahora, cada uno de nosotros puede recibir un don de sanidad una vez en la vida, cuando ponemos nuestras manos sobre alguien, haciendo lo que Yeshua hizo y los apóstoles hicieron. Él nos mandó. Jacobo dice, cuando alguno está enfermo, y no dice, pregunten quién tiene don de sanidad. No dice, cuando alguno está enfermo, vaya a la congregación, a los ancianos de la congregación, únganlo con aceite y oren por él. Y la oración de fe sanará al enfermo, porque la oración del justo, ¿qué dice? Puede mucho. Baruch Hashem.